Nuevamente sean todos más que bienvenidos, Dios los bendiga. El día de hoy me tocó traer la palabra. Nuestro pastor no pudo asistir el día de hoy, pastor Sergio Trejo, pero de igual manera él va a estar aquí el día viernes, igual, normal. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando, y creo que todos miraron el texto que recibieron, llamados por Dios con un propósito santo. Amén. Y eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 11. Amén. Llamados por Dios con un propósito santo. ¿Llamados para qué? Llamados por Dios. ¿Qué demanda Dios de sus hijos? ¿Qué demanda Dios de su iglesia? Eso es lo más importante. Leamos qué dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia y por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí, y gloria a Dios, es un motivo por el cual nosotros celebramos diariamente, que Dios nos alcanzó, sí. Dios nos redimió, Dios nos justificó. El día de hoy tenemos un acceso a la presencia de Dios, cosa que no pasaba en el Antiguo Testamento, pero el día de hoy como iglesia, como creyentes, si es que nacimos de nuevo, amén, si es que somos hijos de Dios, si es que vivimos conforme a su palabra, porque la palabra de Dios es bien clara. El que me ama, guarda mis mandamientos. Eso es muy claro. La misma Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, los demonios creen y tiemblan. Haciendo hincapié a lo que estoy diciendo, los demonios saben quién es Jesús, creen y tiemblan. Amén. Hay gente que cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Llamados por Dios con un propósito santo. Amén. Paul Washer dice de esta manera: si dices que Dios te salvó, pero sigues viviendo de igual manera, ¿de qué te salvó Dios? Dios fue a la cruz con un propósito, para perdonar tus pecados, para que ya no sigas viviendo de igual manera. Ese fue el propósito de Jesucristo. Pagó por nuestros pecados. Y sabemos de antemano que una persona que dice ser cristiana peca, mas no practica el pecado. Hay una gran diferencia. Nosotros no planeamos nuestros pecados. Nosotros no vivimos una vida pecaminosa. Nosotros nos esforzamos día a día por agradar a Dios. Dios insta a los cristianos a andar como es digno. Digno. ¿Cómo anda una persona que dice ser hijo de un rey? ¿Cómo anda esa persona? ¿Cómo vive? ¿Cómo actúa? Sus modales, su personalidad, su carácter, su apariencia. ¿Cómo es? ¿Y cómo somos nosotros hablando como hijos de Dios? ¿Cómo debería de ser nuestra personalidad, nuestro carácter ante Dios? Entonces Dios nos insta a andar como es digno. Llama a una vida piadosa, santa y con propósitos eternos. Aunque desafortunadamente puedo decir que aún dentro de la iglesia se nos olvidan cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Y nos afanamos en las cosas vanas, pasajeras. La palabra de Dios define y establece nuestro llamado, define la vida cristiana. La vida cristiana yo no la defino, usted no la define, usted no decide cómo vivir su vida, qué hacer con su cuerpo y qué no hacer. Eso es muy claro. Él define la vida cristiana, define nuestro carácter,
define el carácter de nosotros. Porque muchas veces decimos, es que Dios me hizo así y ese es mi carácter y esa es mi persona. Y no me importa lo que digan de mí, no me importa lo que piensen de mí. No, de ninguna manera. Sabemos que la palabra es nuestra regla de fe y conducta. Amén. Esa es nuestra regla de fe. Cómo debemos de creer y cómo debemos de vivir. No podemos tomar de la Biblia lo que mejor nos plazca y nos convenga. No estamos en Macy's, no estamos en Nordstrom, no estamos en el buffet para tomar lo que a mí me gusta. Solamente me gustan los mariscos, solamente me gustan los vegetales. No, la palabra de Dios es completa y la debemos de tomar tal y como está escrita por nuestro propio bien. La Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio define nuestro carácter cristiano, nuestra vida cristiana, cómo debemos de ser ante esta sociedad y cómo debemos de ser como cristianos de igual manera. No una doble vida, sino debemos de ser fríos o calientes, porque de igual manera la Biblia dice que a los tibios los vomitará de su boca. No son agradables delante de Dios. Es por eso que este tema lleva por nombre, llamados por parte de Dios con un propósito santo, eterno sobre de todo. Amén. Porque no podemos decir que esta vida es pasajera. La Biblia dice, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros todos seríamos los más dignos de conmiseración. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces de igual manera nosotros no vamos a resucitar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bebamos, tomemos y hagamos lo que querramos. De igual manera, no hay vida después de la muerte. Pero hay una realidad. Hay una vida después de la muerte. Y solamente estamos empezando a vivir, empezando a conocer lo que realmente es vida. Hay propósitos eternos para usted y para mí. Así que tengamos en mente que no estamos aquí solamente para perder tiempo. No estamos aquí en este mundo para satisfacer nuestros deseos carnales y lo que mejor nos plazca. Salmos capítulo 119, 105 dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fíjense, ¿a dónde está la palabra? ¿A qué punto la llevamos? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Tengamos en cuenta, no es mi palabra. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios es lumbrera para que nosotros seamos sabios, para que nosotros sepamos cómo caminar y a dónde ir y qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada, basado a lo que dice la palabra de Dios. Dios en su palabra dice, ser santos porque yo soy santo. Amén. ¿Qué concepto tenemos de esa palabra? Ser santos. Dios sí es santo. Y Dios nos llama a ser santos. Dios nos está llamando a ser apartados para Dios. ¿Ven? Nosotros no somos santos en ese sentido de que nos tienen que poner una vela. No. Estamos apartados para Dios. Si Dios te alcanzó, si Dios te llamó, si Dios te trajo, entonces es con un propósito santo, un propósito eterno de parte de Dios. Y esa palabra santo significa apartado ¿de qué? Apartado del mundo, del sistema de este mundo, es lo que quiere decir la palabra. Apartado del sistema de este mundo corrupto, pecaminoso, que te destruye, que te consume, que te aparta de Dios y que te lleva a hacer lo malo y que te lleva al infierno. A eso se refiere la palabra de Dios. Entonces, si conocemos un Dios que es santo, bueno, tenemos que imitarlo a Él en santidad, en verdad, no de apariencias, porque muchas veces caemos en eso de que en la iglesia somos uno, en el trabajo somos otro, y no, definitivamente no. No podemos oscilar entre lo frío, lo tibio o lo caliente. Debemos de ser firmes en nuestras decisiones como verdaderamente hijos de Dios. Bueno, ¿cuál es el argumento que presenta el cristiano ante Dios y ante sus hermanos? Amén. La Biblia así lo demanda, ¿no? Y aún así lo conocemos que somos hermanos, no de sangre, pero por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué argumento presenta el cristiano hablando en general? La iglesia de Cristo.
ante Dios y ante sus hermanos, basado a su llamado y a su vida que no coincide a lo que está establecido con Dios. Repito, ¿qué argumento presentamos nosotros ante Dios y ante nuestros demás hermanos en Cristo? Basado en el llamado que Dios nos hizo. Dios nos hizo un llamado. ¿Y qué argumento tenemos cuando no damos ejemplo? No hay muestras, no hay frutos dignos de arrepentimiento, de decir, soy hijo de Dios y Dios me alcanzó. ¿Qué podemos decir si no coincide con lo que ya está establecido en la palabra de Dios? ¿Cuál es ese argumento? Y muchos nos justificamos y decimos, es que es muy difícil la vida cristiana y es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Claro, tiene mucha razón. Si ese es nuestro punto de vista, sí es cierto, nadie es perfecto. Y la vida cristiana no es fácil. No se van a acabar los problemas cuando llegamos a Cristo, no, de ninguna manera. Cuando llegamos a Cristo y conocemos a Cristo, Dios lo que nos promete es redimirnos, darnos salvación y darnos vida eterna. Ese es el propósito de la salvación. Y el propósito de la iglesia, así como dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando venimos a la iglesia, Dios nos santifica. ¿Qué es santificar? Dios nos aparta. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que no tenemos ningún argumento delante de la palabra de Dios. Nada. Amén. Nos damos cuenta que la palabra ahí está y no podemos evadir. Es como alguien que va manejando. Se pasa el semáforo en rojo, en la calle que es 35 va a 60 y lo para un policía. Y él se argumenta y dice, es que yo voy tarde y necesito llegar a mi trabajo. Esa no es una excusa válida para la autoridad. No, de ninguna manera. No es una excusa válida para la ley. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es castigado. Puede ir a la cárcel, puede recibir una multa. Pónganle el número. De igual manera, nosotros como cristianos no hay manera de justificarnos cuando violamos los mandatos de Dios, la ley de Dios. Podemos ir a Isaías 55, 8 al 11, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos tampoco lo son, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, muchas veces pensamos que Dios piensa de igual manera que nosotros y pensamos que nuestros caminos son agradables delante de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice la palabra de Dios, este pueblo no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Un niño de 3 años, de 2 años, difícilmente le cuesta reconocer cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda. Ahora, Dios se está refiriendo a su pueblo, que ya siendo adultos, mayores, ancianos, no saben discernir y distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y bueno, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado te atonta, te enceguece. Es lo que hace el pecado. No sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Dices, bueno, es que estoy bien con Dios. No peco, no robo, no mato, estoy bien. Simplemente dejé de ir a la iglesia. Cristo sí, iglesia no. Volvemos a lo mismo. No. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. No podemos estar separados. Fuimos llamados por Dios con un propósito santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, para esto fueron llamados, para esto, fíjense, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Se está exponiendo a la palabra de Dios, y está siendo edificado por Dios, y le está enseñando Dios cómo vivir, cómo actuar. Dice, para esto fueron llamados, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Por esto fueron llamados, dice, porque Cristo sufrió por ustedes. ¿Cómo sufrió? Fue la cruz. Dejó su reino, se hizo hombre y vino a este mundo. Dio su vida. Amén. Pero no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Sí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre ya adulto entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Le dijo, ¿cómo siendo tú maestro de la ley no entiendes tan siquiera algo tan simple? ¿Cómo puedo explicarte algo más grande? ¿Cómo puedo explicarte? No, te es necesario nacer de agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestra vida. Viene a nuestra vida y nos sella con las arras para el día de nuestra redención. El día que muéramos, el día que estemos delante de la presencia de Dios, es algo que nos va a diferenciar de todos los demás. Que tenemos al Espíritu Santo, pero que de igual manera, como dice Primera de Pedro, el que me ama, ama a su hermano y guarda mis mandamientos. Simple y sencillamente, la vida cristiana no es fácil, pero tampoco podemos hacernos difícil. No es difícil conociendo la palabra de Dios y queriendo agradar a Dios, que eso es lo más importante. Muchos no quieren agradar a Dios. Muchos no quieren morir al yo. Para esto fueron llamados, para esto, con propósitos grandes y eternos en la obra redentora de Dios. Cristo, que sufrió por ustedes, sí, sufrió y sufrió mucho, dándonos un gran ejemplo para que sigamos sus pasos. El que me ama, ame a su hermano. Amén. El que me ama, sirva a su prójimo. Es lo que dice la palabra de Dios. El que quiera ser el primero será el último, y en los últimos serán los primeros. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Pero nos cuesta entender esos principios básicos, importantes de parte de Dios. Efesios capítulo 4, verso 1 y 4 dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense en las faltas por amor. Fíjense, tolérense las faltas, los agravios, los malos entendidos, por amor. Sean pacientes unos con otros y tolérense. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. En el Espíritu. Y tiene la palabra Espíritu, está escrita con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Amén. Dice, y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Llamados por el mismo Dios, con una sola esperanza para el futuro, para el día de nuestra redención, cuando estemos delante de su presencia de Dios. Entonces, aquí Dios en Efesios capítulo 4, verso 1, dice, yo, por lo tanto, prisionero por servir al Señor, ¿verdad? Dice, se les suplico que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido por parte de Dios. Amén. Si alguien les predicó, si alguien les habló de Dios, no fue esa persona, fue Dios. Dios te trajo, Dios te llamó, Dios te dio salvación, Dios obró en tu corazón. No fueron las personas. Entonces, porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables. Aquí resalta el carácter de un cristiano que está siendo moldeado, no a la perfección. Porque en sí el viejo hombre, la vieja naturaleza, va a querer surgir todo el tiempo. Amén. Dejamos de orar un tiempo, unos días, y podemos mirar quién está atrás de esa persona. La palabra nos da un imperativo y es muy claro. Nos da un mandamiento. La palabra nos da un imperativo y es muy claro. Una vida santa. Y este llamado puede llevarse a cabo porque hemos nacido de nuevo y porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda en nuestras debilidades. El hombre carnal que no ha nacido de nuevo no puede entender esto. Necesita al Espíritu Santo, necesita nacer de nuevo. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, vayamos a Cristo y pidámosle perdón por nuestros pecados. Y pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos alcance, que nos dé el don de la salvación, que podamos deleitar eso, que podamos gustar de la salvación. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Quizá Dios pueda darnos la salvación. Porque no se trata simplemente de decir, creo en Dios. No.
Creer en Dios es entregarle tu vida. Creer en Él es dejar todo lo que te aparta de Dios y hacer lo que le agrada a Él. Dice, porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Es algo que todos buscamos, la paz en nuestros hogares. Si estás casado o casada, tú quieres tener un hogar donde no haya problemas, donde no haya discusiones. Tú tienes un trabajo y quieres que en tu trabajo no haya malos entendidos, no quieres chismes. Pero bueno, aquí Dios nos manda que vivamos en paz aún dentro de la iglesia, que nos amemos unos a otros, no importando cómo seamos, perdonándonos unos a los otros. La palabra es clara y enfática al decir que la salvación y el llamamiento es de Dios. Fíjense, la palabra es muy clara, muy enfática, que el llamamiento de Dios es de Él, no es conforme a nuestras obras. Eso es algo muy importante de recalcar, porque muchas veces pensamos que porque hemos sido buenos hijos o porque somos buenos ciudadanos, creemos que nos merecemos todo de parte de Dios. No. La palabra es clara y enfática al decir que la salvación y el llamamiento es de Dios y no es conforme a nuestras obras, por nuestros méritos humanos. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. En sí, el ser humano estaba predestinado a ir al infierno por sus pecados. Así que, ¿qué puede haber en el ser humano? Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Si queremos ver cómo somos, veamos nuestro corazón, pero no como nosotros queremos verlo. Agarremos la Biblia y miremos qué dice la Biblia y examinemos nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta que sí, nuestro corazón es malo, egoísta, arrogante, soberbio y perverso. Entonces, delante de Dios no hay bueno ni siquiera uno. Nadie. Así que deberíamos estar avergonzados y salir humillados delante de Dios. Amén. Dios los salvó, Efesios capítulo 2, verso 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y creer tiene la connotación cuando le entregaron su vida, cuando renunciaron al viejo hombre. Amén. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede jactarse, nadie puede gloriarse de decir, soy salvo, mira, porque soy muy bueno. No. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie. Y eso es parte de querer enriquecer lo que estamos hablando el día de hoy. Pues nadie llegará jamás a ser justo delante de Dios por las propias obras. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Fíjense, ¿qué es lo que nos muestra la ley allá afuera? ¿Verdad? Bueno, la ley nos está enseñando que debemos de comportarnos, la ley nos enseña que debemos de tener buenos principios, moral. Allá afuera, bueno, de igual manera la ley aquí dice, sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Podemos decir que la Escritura nos muestra 3 puntos muy importantes a considerar basado en lo que hemos estado hablando. Dios es el que llama, número 1. Ese llamamiento tiene un propósito, 2. 3. Ese llamamiento no es por nuestras buenas obras. Hemos recibido ese llamado de parte de Dios y si lo hemos recibido, ¿qué frutos hay en nuestra vida que verdaderamente demuestren y den evidencia tangible de que Dios mora en mí y que vivo conforme a ese llamado? ¿Qué evidencias tangibles podemos presentar? No a mí, no a la congregación, a Dios. Evidencias tangibles de que verdaderamente soy hijo de Dios
y que estoy haciendo uso correcto de ese llamado de parte de Dios, ese llamado eterno de parte de Dios. Y volvemos a lo mismo, muchos podemos justificarnos a nuestra propia manera, pero bueno, podemos mirar en los grandes hombres de Dios que fueron llamados, entregaron su vida y no se limitaron. Y aún esos hombres eran igual que nosotros. No tenían algo en especial. Dios los llamó, así como dice en Hechos capítulo 7, verso 15. Podemos ir ahí y mirar qué dice sobre la vida y muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Verdad? ¿Qué hizo Esteban? ¿Y por qué la gracia de Dios estuvo en su vida? Hechos capítulo 7, versos 51 al 60. Dice, ustedes, gente testaruda, de corazón empedernido y oídos sordos, siempre han ofrecido resistencia al Espíritu Santo, como sus antepasados. Así son ustedes. ¿Hubo algún profeta al que no persiguieran sus antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del único justo, a quien ahora ustedes han entregado y asesinado, refiriéndose a Jesús en la cruz. Ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles, pero que nunca la han cumplido. Estas palabras desataron su cólera y se recomían de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo y con la mirada fija en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie junto a Dios. Escúchenme, dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre en pie junto a Dios. Hechos un puro grito, no quisieron escuchar nada más y se arrojaron en masa sobre de él, sobre de Esteban, enojados, airados por lo que estaba diciendo. Lo sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los que participaban en el hecho confiaron en sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Esteban, por su parte, oraba con estas palabras mientras era apedreado: Señor Jesús, acoge mi espíritu. Luego dobló las rodillas y clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y sin decir nada, expiró. Murió Esteban, apedreado por decir la verdad, por predicar de Jesús. Hombres de Dios que fueron llamados, ¿verdad?, con un propósito santo, hermanos. Y muchas veces nosotros somos llamados, sí, un propósito santo, pero yo creo que no tanto como la vida de Esteban, como la vida de Pablo. No somos mártires. Creo que Dios no nos llamó para mártires. Dios nos llamó para tener una vida que le adore, que le agrade, que le sirva, que cumplamos la gran comisión. Y muchas veces eso no queremos. Somos egoístas. No queremos servirle a Dios. Dios llamó a esos grandes hombres de Dios con un propósito. Dios llamó y escogió gente ordinaria, pecadora. Pero durante el proceso podemos ver la vida de Pedro. ¿Quién era Pedro? Su carácter. ¿Cómo era Pedro? Pero más sin embargo, Pedro no se quedó ahí, fue transformado, fue cambiado. Negó a Jesús 3 veces. Pero después, ¿quién era? Podemos mirar la Biblia y mirar quién es Pedro. Juan capítulo 15, verso 16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nadie escogió a Dios. Nadie lo buscó. Nadie hace lo bueno, así como dice la palabra. No me escogieron ustedes a mí. Y bueno, yo también hago memoria, hermanos. ¿Cómo llegué a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que Él me alcanzó? Y puedo decir que de una manera donde yo tampoco entiendo el día de hoy. Así que todos fuimos llamados. Pero nosotros nunca buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él tomó la iniciativa desde antes de la fundación del mundo. Y Él tomó la iniciativa de ir a la cruz. Él fue obediente al Padre. Simple y sencillamente. Ahora, el día de hoy tenemos un ejemplo muy tangible, muy claro. Debemos de imitar a Jesús. Ser obedientes a Él.
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Fíjense, para que vayan y den fruto. ¿Para qué nos llamó? De igual manera, para que demos fruto. Y ese fruto no es temporal. Simplemente voy a buscar de Dios 3 meses, 1 año. Y voy a servir a Dios solamente un corto tiempo y ya. No, la Biblia es clara, dice, para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Que perdure. Y no se está refiriendo a 2, 3 años, está refiriendo a toda una vida llenos de fruto. Primera de Corintios capítulo 1, verso 28, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Dios escogió ¿qué? Lo más vil, lo menospreciado, lo que no valía nada. ¿Para qué? Para que aquel día nadie se jacte, para que nadie pueda jactarse, ni aún el día de hoy. Es que Dios me alcanzó porque tengo muchos logros universitarios, tengo varias maestrías. Oh, no, soy un erudito, la verdad que no. Dios escogió así lo vil, lo menospreciado, lo que no vale nada. Aún no importan nuestros títulos, no importa nuestro coeficiente, no importa que nos sepamos toda la Biblia al derecho y al revés. No importa con qué puntuación terminamos la universidad. No, Dios lo que mira es el corazón. Y sabemos que el corazón es perverso, es engañoso. ¿De qué podemos gloriarnos? Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Ahora podemos mirar la vida de Elías de igual manera. ¿Quién era Elías? ¿Qué hizo Elías? Ahora, no por lo que vamos a leer nos vamos a jactar y decir, bueno, si Elías hizo eso, bueno, yo puedo continuar con mi vida pecadora. No, Santiago capítulo 5 verso 17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Oró con mucha confianza pidiendo que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio, y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías, un hombre con debilidades como las de nosotros, oró a Dios. Dios escuchó. Amén. Así que Dios llamó y Dios sigue llamando. Dios está llamando de igual manera a hombres no perfectos, hombres pecadores que tengan un corazón agradecido para con Dios, que le puedan servir a Él. El cristiano moderno cree y piensa que Dios lo llama solo para ser un espectador del reino de los cielos. Cuando me refiero a un cristiano moderno, me estoy refiriendo a un cristiano de nuestros días. Amén. Para ser bendecido o para recibir las bendiciones de Dios. Dios llama y da salvación. Dios llama a la obediencia y también santifica. Dios hace una obra completa. Dios no hace una obra a medias, donde la deja al aire y se va. No, Dios te llama, créeme que Dios te va a perfeccionar de una u otra manera si eres hijo de Dios. Porque la misma palabra dice que al que no disciplina, lo toma como bastardo y no le dice nada. Al hijo lo corrige, lo disciplina y lo azota. El cristiano cree que Dios lo llamó para ser un espectador de su obra redentora. Que otros hagan el trabajo, que otros se santifiquen, que otros se guarden para Dios. Yo no tengo por qué. Dios llama y da salvación y también santifica. Porque hermanos, si no hablamos de santificación, si no hablamos de obediencia, si no hablamos de santidad, entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Cuando el Dios que tenemos, sí es un Dios que bendice, sí. Sí es un Dios que prospera, sí. Sí es un Dios que multiplica, sí. Pero esa no es la prioridad de un cristiano. Y tampoco es la prioridad de un predicador. Hablar solamente para endulzar los oídos de los oyentes. No, de ninguna manera. Juan capítulo 17, verso 17. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Fíjense, santifícalos. Reina Valera 1960 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta versión dice, haz que se consagren a ti por medio de la verdad.
que se aparten para ti por medio de la verdad, que se guarden para ti por medio de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, renovar vuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Cómo somos renovados? ¿Cómo cambiamos? Por la palabra de Dios. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad, tu palabra es la verdad. Por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí por medio de su mensaje, por medio de este mensaje y por medio del mensaje que tú vas a llevar. Te pido que todos vivan unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. Cuando la gente mira que somos apartados para Dios, cuando la gente allá afuera, los no creyentes, los incrédulos y los ateos, miran que la iglesia tiene algo diferente, que viven unidos, que viven en paz, que viven en santidad y que viven en obediencia y que agradan en Dios, así de igual manera, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me enviaste. Amén. La gente cree que el Padre envió al Hijo y de esa manera creen, hermanos. Hay algo muy importante dentro de todo esto: llamados por Dios con un propósito santo. Y ese propósito santo no se queda a medias, hermanos. De igual manera podemos mirar Jeremías capítulo 1, verso 4 y 8. Dice, el Señor se dirigió, y estamos hablando de un propósito santo en la vida de Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta a las naciones. Yo contesté, hablando Jeremías, contestando: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, te doy mi palabra. Amén. Si Dios dijo que va a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo, quiere decir que Dios sí cumple su palabra. Cielos y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Eso es muy evidente y muy claro, es muy tangible, basado en lo que dice la palabra de Dios. Todos somos llamados con un propósito santo. Dios llamó a Jeremías con un propósito. Aunque él por un momento haya cuestionado, aunque él por un momento haya dicho que era muy joven y que no sabía hablar, eso no importa para Dios. Podemos mirar también el llamado de Moisés. Moisés estaba pastoreando, cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Él estaba ahí. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo llamó y dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Dios contestó: yo estaré contigo, y esa es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Fíjense, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En Egipto. ¿Y qué estaban haciendo ahí? ¿Estaban de vacaciones? No, de ninguna manera. Estaban como esclavos. Dios los sacó de la esclavitud. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice? Dios contestó: yo estaré contigo y esta señal es para ti, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado, fíjense, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. No dijo: los vas a sacar y cuando salgan, los vas a dejar que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Aún podemos mirar qué dijo Dios cuando salieron. Cómo Dios les dijo: quiero que se aparten, quiero que se guarden para mí y que no se mezclen con las demás naciones, porque soy un Dios celoso y no quiero que adoren a otros dioses, sino solamente a mí. Pero Moisés volvió a protestar. Fácil. Dentro del yo podemos decir: ¿por qué, Señor? Si soy, dice, volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de tus antepasados me han enviado a ustedes,
Ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios les contestó a Moisés: soy el que soy. Diles esto al pueblo de Israel: yo soy el que me ha enviado a ustedes. El gran yo soy. El yo soy me ha enviado a ustedes. ¿Quién es el que nos ha llamado a nosotros? ¿Quién? Dios. De igual manera, el mismo Dios. Yo soy el que soy. Es el que me ha enviado, el que me ha llamado, el que te ha llamado a ti con un propósito santo. Dentro del llamamiento se requiere obediencia. Aunque vemos en los textos ya leídos, tanto Jeremías como Moisés al inicio de su llamado pusieron excusas. Soy muy joven, no sé hablar, ¿qué les voy a decir? No hay excusas para Dios. Podemos leer 1 Samuel capítulo 15, verso 22 y 23. Samuel respondió: ¿acaso el Señor valora más los holocaustos y sacrificios que la obediencia a su palabra? Esa es una pregunta. Y podemos preguntarnos de igual manera: ¿acaso el Señor le importa más? ¿Tiene en consideración todo esto? Los holocaustos, los sacrificios, más que la obediencia a su palabra. Mira, la obediencia vale más que el sacrificio. Fíjense. Y la docilidad. Mira, la obediencia vale más que el sacrificio. ¿Ve? La obediencia, Dios mira la obediencia más que el sacrificio, más que la grasa de los carneros. En cambio, la rebeldía, escuchemos bien, ¿qué dice? La rebeldía es comparada al pecado de espiritismo y la arrogancia como al delito de idolatría, puesto que has rechazado la palabra del Señor. Él te rechazará a ti también como rey. Fíjense, cuando rechazamos la palabra de Dios, hay consecuencias eternas. Dios de igual manera nos rechaza. No podemos rechazar a Cristo, no podemos rechazar su palabra, pero de igual manera algo que tenemos que hacer hincapié: el Señor valora más la obediencia que los sacrificios. Dios nos está llamando a ser obedientes. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Sean obedientes todos ustedes en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ese es nuestro Dios hablando. Pero algo muy importante, dentro de todo eso, hermanos, tengamos en cuenta que el querer agradar a Dios, hay consecuencias también. Amén. Hay consecuencias el querer hacer el bien. Vamos a ser vituperiados. Vamos a ser perseguidos. Nuestra familia no nos va a querer ya del todo bien, hermanos. Eso tiene que quedar muy claro, así como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente. Somos llamados a vivir piadosamente. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. No al mismo tipo de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. No estamos hablando de los mártires de las catacumbas, ¿verdad? No estamos hablando de que nos van a llevar al Coliseo, ¿verdad? Sabemos que eso fue en ese tiempo donde eran llevados al Coliseo de los romanos, ¿verdad? No, de ninguna manera. Pero nos damos cuenta que vamos a ser perseguidos. Nos van a querer humillar, a querer rechazar por el simple hecho de creer en Jesucristo, por querer agradarlo. Y podemos mirar en Hechos capítulo 26, verso 14, y aquí habla sobre la conversión y llamado de Pablo. ¿Cuál fue su conversión y cómo fue su llamado de Pablo? ¿Podemos leerlo? Dice: yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y así lo hice en Jerusalén.
con toda la autorización de los jefes de los sacerdotes, metí a la cárcel a muchos creyentes. Y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Así como estaba de acuerdo cuando mataron a uno de estos mártires. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe. Y esto lo hacía en todas las sinagogas. Y estaba tan furioso contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Con ese propósito me dirigía a la ciudad de Damasco, autorizado y comisionado por los jefes sacerdotes. Pero en el camino, oh rey, vi a mediodía una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor me contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Pero levántate, ponte de pie, porque he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de los que ahora has visto y de los que todavía has de ver de mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos. ¿Para qué? Podemos mirar el llamamiento, pero también miramos qué es lo que le dice Dios. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Así que, oh rey Agripa, no desobedecí a la visión del cielo, sino que primero anuncié el mensaje a los que estaban en Damasco, luego a los de Jerusalén y a toda la región de Judea, y también a los no judíos, invitándolos a convertirse y a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esa conversión. Por este motivo los judíos me arrestaron en el templo y quisieron matarme, pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, hablando de Dios a todos los pequeños y grandes. Nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar y que anunciaría la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. Llamamiento de Pablo. Conversión de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo era su vida? Perseguía la iglesia de Jesucristo, no la quería exterminarla, y aún él estuvo enfrente de, perdón, se me olvidó el nombre, de Esteban. Estuvo enfrente de Esteban y él miró cuando lo apedreaban. A él le dieron su ropa. Estuvo de acuerdo, aplaudió. O sea, estamos hablando de un hombre que era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero a la misma vez nos damos cuenta que Dios tenía un propósito en su vida y lo alcanzó. Y bueno, él, ¿qué fue lo que dijo? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús de Nazaret, al cual tú sigues. Entonces, Saulo había estado hasta ese día resistiendo la evidencia de que Jesús era el Cristo. Hasta ese día, antes de que tuviera un encuentro con Jesucristo. Quizá desde la muerte de Esteban luchaba contra la convicción de la verdad. Muchos como él resisten el llamamiento divino y se obstinan en la incredulidad. Muchos están igual que él, dentro y fuera de la iglesia. Muchos como Pablo se resisten al llamamiento divino. Pablo cuenta que continuó persiguiendo a los seguidores de Jesús incluso en las ciudades extranjeras. Señala que al mediodía, cuando se encontraba viajando, de repente una luz sobrepasó la brillantez del sol y lo envolvió a él y a sus compañeros de viaje, y aquellos compañeros pudieron certificarlo. No iba solo, iba alguien que pudo dar evidencia clara de que eso fue cierto, hermanos. Y podemos decir algo muy importante: no se trató
de un ataque epiléptico? No. ¿Un ataque al corazón? Tampoco. O tampoco podemos decir que fue una alucinación. De igual manera, tampoco. No podemos poner en tela de juicio algo que verdaderamente pasó y que Dios obró en la vida de Pablo. Cuando nosotros caímos a tierra, oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro para ti golpear contra los aguijones. Cuando todos nosotros hubimos caído en tierra por el miedo, solo oí yo, solo Pablo escuchó, nadie más. Ellos no fueron enceguecidos por la luz como lo fue él, y aunque oyeron el sonido, no pudieron entender las palabras de Jesús. Jesús se dirigió a él en lengua hebrea. Jesús preguntó brevemente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero aquí Jesús continúa y declara: es duro para ti golpear contra los aguijones. ¿Y qué es un aguijón? Podemos preguntarnos. Bueno, era un proverbio común en el griego clásico. Esta ilustración, tomada de un ambiente agrícola, era bien conocida como un proverbio en todo el mundo mediterráneo. Representa un buey testarudo. Amén. Básicamente Jesús le está diciendo a Pablo: eres como un animal, eres como un buey testarudo, tomado de un ambiente agrícola. Dice, eres un buey testarudo que patea contra el aguijón, solo para experimentar el agudo dolor causado por la punta de un aguijón. Dice, solo para dañarse a sí mismo. El aguijón del buey era una vara puntiaguda o un palo con una punta de metal que el hombre usaba para hacer que su buey fuera más adelante. La indisposición del buey de servir a su amo lo lleva solo a experimentar dolor. Amén. Entonces nos damos cuenta que un hombre usa este medio para hacer que su animal vaya más adelante. La indisposición del buey de servir a su amo lo lleva solo a experimentar dolor. Amén. Cuando nosotros no hacemos caso al llamado de Dios, muchas veces nos parecemos a Pablo. Amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente nos estamos lastimando nosotros mismos. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. Y todos conocemos, podemos imaginarnos esta escena cuando un hombre va con sus animales y van arando la tierra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Los animales muchas veces no quieren trabajar y patean hacia atrás queriendo lastimar a su amo. ¿Y qué es lo que hace el amo? Simplemente usa el aguijón para que camine. Y muchas veces el aguijón lo dejan ahí hasta que obedezca al animal. Pero cuando el animal dócilmente realiza el trabajo que se espera de él, el amo quita el aguijón. Metafóricamente. Este proverbio se aplica a un hombre que resiste al llamado que Dios le hace a servirle. Muchas veces nos resistimos, hermanos, a querer servir un llamado de parte de Dios, un llamado santo, un llamado eterno, pero no resistamos, así como resistió Pablo. O muchas veces queremos que Dios trate con nuestra vida con un aguijón. Muchas veces queremos que Dios nos traiga disciplinados a sus pies. Pero cuando el animal dócilmente realiza el trabajo que se espera de él, el amo quita el aguijón. Metafóricamente, este proverbio se aplica a un hombre que resiste el llamado que Dios le hace a servirle. Jesús quería usar sus talentos y educación. Hablamos de Pablo. Pablo no era cualquier hombre. Un hombre preparado, con mucho conocimiento, fariseo de fariseos, ¿verdad? Entonces,
Jesús quería usar sus talentos, su educación de Pablo para el propósito de extender el reino de Dios y proclamar el evangelio. Pero Pablo perseguía a la iglesia. Sus esfuerzos resultaron un dolor, hermano. Y déjeme decirle, si usted resiste el llamado de Dios, va a terminar de igual manera con mucho dolor. Dios al que ama, castiga y disciplina y azota. No seamos necios y tampoco seamos testarudos, así como lo define aquí este proverbio. No, de ninguna manera. Después de su conversión, repetidamente se refirió a su pecado de perseguidor de la iglesia, así como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 9. ¿Qué dice 1 Corintios? Y ya mirando ahí que siendo convertido, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por su gracia para conmigo, no resuelto vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis en Cristo Jesús. Pablo refiriéndose a él, siendo un blasfemador del evangelio, siendo un blasfemador de Cristo y de la iglesia, dice, no siendo digno de su llamado, el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque sabemos cuál era su llamado, pero más sin embargo, él perseguía la iglesia de Jesucristo. Primera de Timoteo 1:13 dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo me mostró misericordia porque hice por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Dios tuvo misericordia de él por todo lo que hizo, porque lo hizo, dice, por ignorancia e incredulidad. Amén. Y muchas veces Dios nos llama, pero somos incrédulos, hermanos. Aún estando dentro de la iglesia, no queremos ser obedientes a Dios. En conclusión, este proverbio informa a Agripa acerca del punto decisivo de la vida de Pablo. En lugar de ser enemigo de Jesús, ha llegado a ser su siervo. Antes era enemigo de Jesús, Pablo. Ahora es su siervo. ¿Amén? ¿Y qué entendemos por esa palabra? ¿Qué connotación tiene un siervo? Alguien que está al servicio de su amo, a disposición de él, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Ese es un siervo. Hermanos, todos somos llamados a servir a Dios. Y no solamente cuando tengo ganas, es todo el tiempo. Dios acostumbra a usar para el pecador rebelde ciertos aguijones contra los cuales algunos patalean. Amén. Eso queda muy claro. Dios llama, pero de igual manera Dios trata con su pueblo, y Dios de igual manera tiene ciertos aguijones para su iglesia, para los que ama. Uno de ellos es la conciencia. ¿Y cómo trabaja la conciencia? Aún los que no creen tienen un aguijón, y hay algo dentro de ellos que les dice qué es lo que están haciendo mal. Dice, cuán agudo es su aguijón. No importa que nadie nos condene o nadie sepa lo mal que hacemos, ella hiere, refiriéndose a la conciencia. No importa que nadie nos vea. La conciencia puede estar dormida por algún tiempo, pero Dios la despierta siempre que quiere. Ojalá sea antes de llegar al infierno. Amén. Muchos tienen la conciencia dormida. Ojalá Dios despierte esa conciencia antes de que sea demasiado tarde, antes de que alguien pueda estar en el infierno. Otro aguijón que Dios usa es la vergüenza. Solo el hombre la siente. Fue el primer aguijón clavado en Adán. ¿Qué hizo Adán? ¿Quién es Adán? Vergüenza ante nosotros mismos y ante los semejantes. El que es tomado en mentira, en robo. ¿Cuánta será la vergüenza en el último día? Si estando aquí tenemos vergüenza,
¿Cuál será nuestra vergüenza el día que muéramos y estemos delante de Dios, delante de su presencia, por todas nuestras aberraciones, por todos nuestros pecados, por no haber conocido a Dios, por no haber seguido a Dios, por no haber vivido en santidad, por no haber recibido ese llamamiento santo de parte de Dios? El temor de ser descubierto, del castigo, de la muerte, del infierno. Díselo, podemos decir que los sufrimientos son alguna consecuencia del pecado, de un aguijón físico o morales. Dios hace que ciertos pecados tengan tremendas consecuencias en nuestra vida, hermanos. Quizás la mayoría de nuestros sufrimientos no reconocen otra causa. ¿Sufrimos por algo? Pregúntenos. Debemos de preguntarnos, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, ¿realmente es porque Dios está tratando con mi vida o por qué razón? Podemos decir que hay actitudes muy peligrosas. Hay de aquel a quien Dios ya no castiga. Está señalado para destrucción. ¿Eres rebelde? Podemos preguntarnos. Dios ya no está tratando contigo, Dios ya no te castiga. ¿Eres rebelde? ¿Estás luchando contra la convicción de tu deber? ¿Cuál es el deber cristiano? ¿Para qué Dios nos llamó? David, herido por su conciencia y por la palabra del profeta, se humilló y se arrepintió, simple y sencillamente. El pródigo, herido por la pobreza, la vergüenza y la decepción, vuelve arrepentido. ¿Quieres que Dios te hiera aún más? Si no quieres, entonces ven a Cristo hoy y acéptalo y obedécelo. ¿No quieres vivir esto? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres evitar todo esto? ¿Te has preguntado si todo lo que tú vives es un aguijón de Dios? ¿Es Dios tratando con tu vida en alguna área? Bueno, el día de hoy, Dios nos manda a que nos pongamos a cuentas con Él. El día de hoy Dios nos manda a que lo busquemos. Y si tú no conoces a Dios, si tú no le has entregado tu vida a Dios, bueno, Dios te está mandando a que te arrepientas de tus pecados, a que cambies tu manera de vivir, y Dios puede darte la salvación que tú buscas. Dios quiere darte la paz que tú necesitas, pero esa paz que necesitamos no viene del dinero, no viene del trabajo, no viene de los placeres, no viene de nada, ni aún de nuestros propios hijos. Cuando alguien se siente solo, cuando alguien está mal, ¿qué es lo que pasa? No es que no tenga lo que quiere, simplemente no tiene a Dios. Eso es muy importante que debemos de notar. Dios nos ha llamado con un propósito santo. Santo. Amén. Así que les pido que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, amado Dios, porque el día de hoy sé que tú nos hablaste, amado Dios. Y creo que todos, Señor, tu palabra dice que todos tenemos un llamado, un propósito santo, un propósito eterno, amado Dios. Y sabemos, amado Padre, que muchas veces el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo, Señor, el amor a uno mismo nos impide llegar a ti, Señor. El pecado es el enemigo número uno del ser humano, amado Dios. Y te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a creer en ti, que nos ayudes a buscar de ti, amado Dios. Mira la necesidad que tiene tu iglesia, amado Dios. Tu palabra es clara y dice: el que se hace enemigo del mundo se constituye enemigo de ti, amado Dios. Tu palabra dice que mostremos y que demos frutos dignos de arrepentimiento, amado Dios. Tú quieres frutos dignos, amado Dios. El que ama tu palabra la guarda y la pone por obra, amado Dios. Mira, Padre, que el corazón es engañoso y muchas veces creemos o aparentamos que estamos bien, pero aún tú conoces nuestra vida y sabes que estamos mal, que muchas veces ni tan siquiera hemos nacido de nuevo, amado Dios. Muchas veces, amado Dios, simplemente estamos oscilando entre el frío y lo caliente, pero tu palabra dice que vomitarás a los tibios, que tú quieres corazones que sean purificados, corazones que sean sinceros delante de ti, amado Dios. Y reconocemos, Padre amado, que
que somos pecadores, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu ayuda, Padre amado, porque muchas veces estamos estancados en una vida espiritual carente, Señor. Una vida, Señor, que no te agrada a ti, amado Dios. Padre amado, gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias por tu iglesia, Señor Jesús. Y te pido que seas tú obrando conforme a tu grandeza, conforme a tus riquezas, amado Dios. Bendice tu palabra, Padre amado, y te pido que lleves tú con bien a tu iglesia, que seas tú obrando, que seas tú edificando, amado Dios, porque tu palabra dice que tú eres el que edifica la iglesia. Tú eres el que la hace crecer y no es el hombre, amado Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A ti sea la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.